Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto, que es el último día de la Segunda Guerra Mundial. Cuando pensamos en el final de este conflicto, que fue el más devastador de la historia de la humanidad, a menudo nos viene a la mente una sola fecha, una celebración o un brindis. Pero la realidad histórica es mucho más compleja, fascinante y llena de matices que merecen ser explicados con calma y rigor. Para entender el verdadero cierre de esta guerra, no podemos hablar de un único instante mágico, sino de dos momentos cumbre diferenciados que marcaron el fin de las hostilidades en los dos grandes escenarios del planeta, que fueron el teatro europeo y el teatro del Pacífico. Vamos a viajar primero a los acontecimientos que se vivieron en Europa durante el mes de mayo de 1945. Tras el suicidio de Adolf Hitler en su búnker de Berlín, el mando de lo que quedaba del régimen nazi pasó a manos del gran almirante Karl Dönitz, quien estableció un gobierno provisional en la localidad de Flensburgo, cerca de la frontera con Dinamarca. La situación del ejército alemán era insostenible, con las tropas soviéticas avanzando implacables desde el este, habiendo tomado ya la capital de Berlín, y las fuerzas aliadas occidentales, capitaneadas por Estados Unidos y el Reino Unido, presionando desde el oeste. El verdadero proceso del fin de la guerra en Europa se aceleró entre el 7 y el 9 de mayo de ese año. En la madrugada del 7 de mayo, el general alemán Alfred Jodl firmó una primera rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas en el cuartel general del general Dwight Eisenhower, el jefe supremo aliado, situado en la ciudad francesa de Reims. Sin embargo, el líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, no estuvo satisfecho con este acto, ya que consideraba que la capitulación debía firmarse en el corazón del territorio conquistado por el Ejército Rojo y ante los más altos mandos militares soviéticos. Por este motivo, se organizó una segunda ceremonia oficial en Berlín, concretamente en el distrito de Karlshorst, durante la noche del 8 de mayo. Allí, el mariscal de campo Wilhelm Keitel firmó el documento definitivo de rendición ante el mariscal soviético Georgi Zhukov. El documento estipulaba que todas las hostilidades debían cesar oficialmente a las 23 horas y un minuto de ese 8 de mayo, según la hora de Europa Central. Debido a la diferencia horaria, en Moscú ya era el 9 de mayo, lo que explica por qué el mundo occidental celebra la victoria en Europa el 8 de mayo y los países del antiguo bloque soviético lo hacen el 9 de mayo. Ese día la población de las principales capitales mundiales salió a las calles en una explosión de júbilo, alivio y lágrimas, con multitudes inmensas en la plaza de Trafalgar de Londres, en los Campos Elíseos de París y en Times Square en Nueva York, conscientes de que se ponía fin a casi 6 años de horror en el continente europeo. Sin embargo, el fin de los combates en Europa no significaba el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues la contienda seguía rugiendo con una violencia extrema en el Océano Pacífico, donde el Imperio del Japón continuaba luchando de manera encarnizada contra las fuerzas aliadas. Durante los meses de junio y julio de ese año, los combates en islas como Okinawa habían demostrado que los soldados japoneses estaban dispuestos a combatir hasta el último hombre, siguiendo un estricto código de honor que prohibía la rendición. Esto llevó a los estrategas militares a calcular que una invasión terrestre del territorio metropolitano de Japón costaría cientos de miles de vidas de soldados aliados y millones de bajas japonesas. Todo cambió de manera drástica y terrible en el mes de agosto, cuando el presidente estadounidense, Harry Truman, tomó la decisión de utilizar una nueva y devastadora tecnología que alteraría el curso de la historia, la bomba atómica. El 6 de agosto se lanzó el primer artefacto nuclear sobre la ciudad de Hiroshima, destruyendo casi por completo la urbe y causando la muerte instantánea de decenas de miles de civiles. 3 días más tarde, el 9 de agosto, una segunda bomba atómica cayó sobre la ciudad de Nagasaki, provocando otra catástrofe humanitaria de proporciones inéditas. Ese mismo día, cumpliendo un acuerdo secreto alcanzado en la conferencia de Yalta,
la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió los territorios ocupados en Manchuria, destruyendo rápidamente las líneas de defensa del ejército nipón. Ante el colapso inminente, el aislamiento absoluto y la amenaza de la aniquilación total de su pueblo, el emperador Hirohito decidió intervenir directamente en el Consejo de Ministros, una acción muy inusual, dado su estatus de divinidad viviente, que normalmente no se involucraba en la política diaria. El 14 de agosto, el emperador grabó un mensaje de radio dirigido a toda la nación, conocido históricamente como el Discurso del Gyokuon, en el cual anunciaba la aceptación de los términos de la Declaración de Potsdam, lo que significaba la rendición incondicional de Japón. Hubo un sector de oficiales militares fanáticos que intentó dar un golpe de estado militar la noche anterior para destruir la grabación y evitar la rendición, pero el complot fracasó. Finalmente, al mediodía del 15 de agosto de 1945, la voz del emperador se escuchó por primera vez en la radio nacional. Para la mayoría de los ciudadanos japoneses, escuchar la voz de su soberano ya era un hecho insólito, y el mensaje fue desgarrador, pidiendo a su pueblo que soportara lo insoportable y tolerara lo intolerable para preservar la existencia de la nación. Ese día, el 15 de agosto, se conoce mundialmente como el Día de la Victoria sobre Japón y representa el momento en que cesaron los disparos, los bombardeos y las muertes en los campos de batalla de todo el planeta. A pesar del anuncio del 15 de agosto, el último día formal y legal de la Segunda Guerra Mundial, se fijó unas semanas después, concretamente el 2 de septiembre de 1945. Este es el día en que se escenificó el cierre definitivo de la tragedia mediante la firma formal de los documentos de capitulación. El escenario elegido para este acto histórico fue la cubierta del imponente acorazado estadounidense USS Missouri, que se encontraba anclado en las aguas de la bahía de Tokio, rodeado por una inmensa flota de barcos de guerra aliados. La elección de este barco no fue casual, sino un símbolo del poderío naval que había resultado decisivo en la campaña del Pacífico. La ceremonia comenzó exactamente a las 9 de la mañana de ese 2 de septiembre y duró apenas 23 minutos, pero cada uno de esos minutos estuvo cargado de una solemnidad extrema. La delegación japonesa, vestida con trajes formales de etiqueta y uniformes militares impecables, pero con rostros visibles de desolación, subió a bordo del buque. Estaba encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mamoru Shigemitsu, quien firmó en representación del gobierno civil, y por el general Yoshihiro Umezu, jefe del Estado Mayor del Ejército Imperial, quien firmó en nombre de las Fuerzas Armadas. Por parte de los aliados, el encargado de presidir el acto fue el general Douglas MacArthur, nombrado comandante supremo de las potencias aliadas para la ocupación de Japón. MacArthur pronunció un discurso memorable y conciliador, expresando su deseo de que el mundo dejara atrás la sangre y la destrucción para dar paso a una era basada en la dignidad humana, la tolerancia y la justicia. Tras sus palabras, el propio MacArthur firmó el instrumento de rendición, seguido por representantes de las naciones aliadas, incluyendo a Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, la República de China, Australia, Canadá, la Francia Libre, los Países Bajos y Nueva Zelanda. En el preciso instante en que concluyeron las firmas, el cielo sobre la bahía de Tokio se llenó con el estruendo de cientos de aviones de combate y bombarderos aliados que sobrevolaron el acorazado en una demostración final de victoria y paz. A las 9:25 de la mañana de aquel 2 de septiembre de 1945, la Segunda Guerra Mundial llegó a su conclusión oficial y legal, cerrando el capítulo más oscuro, costoso y sangriento del siglo XX, un conflicto que transformó la geografía política del globo, dio origen a la Organización de las Naciones Unidas y marcó el inicio de la era nuclear, en la que aún vivimos hoy en día. Espero que esta explicación ponga en perspectiva la magnitud de los acontecimientos que rodearon el final de este conflicto global y cómo la paz se construyó paso a paso con un enorme sacrificio humano. Si os apasiona aprender sobre la historia
y queréis descubrir más análisis detallados sobre los grandes acontecimientos del pasado, explicados de manera directa y accesible para todos, os animo encarecidamente a suscribiros al canal El Comentario, donde continuaremos explorando juntos el conocimiento académico, con la seriedad y el respeto que merece nuestra audiencia.